y que lo puedan consultar cuando lo necesiten más adelante. Igual también lo cargo en el grupo de WhatsApp a través del canal de YouTube para que lo puedan consultar cuando lo requieran. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Primera medida, creo que ya estoy compartiendo pantalla correctamente, entonces iniciamos. Eh, bueno, de pronto para los chicos que todavía no tienen claro el proceso de cómo se inicia el programa, vamos a volver a hacerlo paso a paso. La idea es que vamos a tener nuestro programa descargado y guardado en una carpeta específica. Yo en mi caso la estoy guardando acá la estoy guardando aquí en mi carpeta de documentos como archivos en una carpeta de portables. Acá tengo mi Photoshop. Lo que hago es darle doble clic, ingreso nuevamente a la carpeta, busco entre todos los archivos que hay ahí que no se deben mover y selecciono el que tiene el icono. Le doy clic derecho y le doy ejecutar como administrador. Al realizar ese proceso, pues él acá me abre el programa por defecto. Recuerden ir guardando su avance porque el programa tiende a ser un poco inestable y posiblemente se les pueda cerrar. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? Habiendo hecho esto, ya tenemos aquí el primer pantallazo inicial. Yo descargué mi imagen del personaje y la ubiqué en mi carpeta de ejemplos. Que debe estar acá como ejemplos Photoshop y la ubiqué acá en imágenes. Y esta es la imagen que vamos a trabajar. ¿Cómo la debemos abrir? Entonces, iniciamos de esta manera. Vamos acá al archivo, ya tenemos el programa abierto y vamos a la parte superior de izquierda, le damos archivo, abrir y en archivo abrir buscamos la carpeta raíz donde tenemos guardados nuestras imágenes. Yo ya aquí por defecto la tengo, la ubico, la selecciono con clic y le doy acá en el botón de abrir. Abro mi imagen en el programa. Ya por defecto esta imagen tiene ciertos parámetros y características que podemos identificar. ¿Cómo podemos hacerlo? Si venimos acá a los menús superiores donde está archivo, edición e imagen, específicamente acá en imagen, damos clic y hay unas opciones que me dicen tamaño de lienzo y tamaño de imagen. Acá en esta de tamaño de imagen, que es la sexta de arriba hacia abajo, damos clic y aquí nos indica unos parámetros básicos que tiene la imagen. Un ancho y un alto en píxeles, una anchura y una altura en centímetros, unos parámetros de resolución. Debido a que es una imagen descargada de internet, tiene una resolución estándar de 72. Es lo básico que se trabaja para web. Entonces lo que hoy vamos a hacer en la clase es extraer el personaje, el basquetbolista, de todo el fondo y de las otras personas que están acá detrás. Vamos a utilizar solamente a este personaje. ¿Cómo se realiza ese proceso? Ya verificamos las características que tiene nuestra imagen, la resolución y el tamaño. Es un tamaño mm, bastante grande para trabajar y es adecuado para poderlo utilizar luego en otra pieza o hacer un fotomontaje. ¿Qué debo hacer yo acá? Luego de haber verificado esto, le doy aquí OK. Y si yo me ubico en la parte de las propiedades y en las capas, en la parte media de su pantalla a la izquierda, a la derecha, perdón, me aparece una capa seleccionada en azul con un candado puesto. Todas las imágenes que nosotros llamemos al programa o que abramos, siempre nos van a aparecer con este candado puesto en la parte derecha de la capa. ¿Qué hacemos para poder empezar a editarla? Porque acá él no me va a dejar hacer nada porque tiene ese bloqueo establecido. Me dice,
No se ha podido cumplir porque la capa está bloqueada. Tiene este candadito. ¿Qué debo hacer yo? Duplicar la capa. ¿Cómo la duplico? Le doy clic derecho en el espacio azul de la capa, le doy clic derecho y él aquí me dice duplicar capa. Él me dice que sí, que esa es la capa que yo quiero duplicar y yo le digo que ok. Y me va a duplicar acá la capa, una que se llama fondo capa y la que es fondo. Si se dan cuenta lo que dice, vamos a repetirlo otra vez. Tengo mi capa, le doy clic derecho y le digo duplicar capa. Y acá le doy OK y él me genera una nueva capa. La capa que yo voy a editar y la capa original del trabajo. Esta capa original del trabajo la voy a apagar. Cierro acá el ojito para que no sea visible. Ella está ahí latente, pero no se va a ver. Se percibe porque está la capa superior acá arriba marcada, pero si yo oculto las dos, en la mesa de trabajo no me va a salir nada, a pesar de que las dos están acá, pero ambas están apagadas. Entonces yo necesito activar, es esta, la que voy a editar. La que está aquí bloqueada la dejo ahí quietica como está. Me ubico entonces en esta capa y ahora lo puedo hacer de varias formas. Con la tecla Z y ubicándome en la mesa de trabajo, me aparece el icono del zoom o de la lupa. Si se dan cuenta que aparece el zoom ahí, yo me puedo acercar y hacer un barrido desde la parte superior o alejarme lo suficiente para que me quede exactamente la selección de toda la imagen que yo requiero. En este caso vamos a ser más específicos y nos vamos a ubicar en un punto más preciso del diseño o de la persona. Voy a hacer un barrido en esta área única de la cabeza para poder trabajar más cómodamente y empezar a hacer el recorte. Si quiero puedo acercarme mucho más y ser más específico del área que yo quiero empezar a intervenir. Y me voy a ubicar aquí. Con el zoom, solamente con la tecla Z se activa. Si yo quiero hacerlo con las teclas y los comandos, oprimo control y el menos y él se va alejando. Control menos varias veces para alejarse. O control más en el teclado alfanumérico para acercarse. Pero pues él se acerca de acuerdo o se aleja de acuerdo al centro de la imagen. Si se dan cuenta lo que hace con control más y con control menos. Ahí está. Pero si yo quiero ser específico y ubicarme en un cierto espacio, utilizo el barrido de la tecla Z, que es el zoom, para pararme en un espacio específico que yo deseo. Si ya estoy en esta vista y estoy muy cerca haciendo un zoom al personaje y quiero parar, quiero seguir dibujando o seguir retocando la parte superior y no se nota, como en este caso, que está pegado a la regleta de guías, lo que yo debo hacer es presionar la barra espaciadora y cuando yo presione la barra espaciadora, el cursor que tiene forma de lupita se va a convertir en una mano. Hagámoslo. Dense cuenta que cuando presiono la barra espaciadora cambia de forma a una manito. ¿Sí la pueden percibir? Entonces, al tocarla y dar clic izquierdo, él me va a permitir, siempre que estén sostenidos los dos, ir desplazándome en el área que yo quiero ir revisando e ir analizando qué es lo que yo voy a verificar y a mover. Siempre con la barra espaciadora sostenida y dando clics con el mouse, voy parándome o ubicándome en las áreas que yo necesito o que yo requiero. Y así puedo ir navegando la imagen desde el zoom sin necesidad de estar agrandando o disminuyendo el tamaño. La vamos a dejar acá, que es donde yo quiero iniciar.
solté la barra espaciadora y nuevamente la herramienta cambió al zoom básico. Esa es la forma más fácil de navegar en las imágenes con la barra espaciadora y el clic del mouse. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Una herramienta que se llama plumilla o pluma, que sirve para hacer redibujados y para hacer trazos muy precisos. Entonces, estoy parado con la herramienta del zoom. Para activar la herramienta de la plumilla, doy, doy clic, o bueno, selecciono la letra P de payaso y al picarla, el cursor me cambia de forma, ya no a una lupa, sino como a una especie de forma de pluma, de esfero. Y esta es la herramienta que voy a utilizar. ¿Qué voy a hacer yo en pocas palabras? Empezar a generar toda una silueta en el borde del personaje para hacer una extracción más profesional de mi personaje y quitar y eliminar el fondo y todos los elementos anexos que no quiero que aparezcan en mi nuevo diseño. ¿Cómo lo hago? Ya seleccioné mi herramienta P de plumilla y si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda, donde están todas las herramientas, se activa en azul la plumilla y ella en la pequeña flechita de al lado tiene más opciones. Tiene la plumilla básica, tiene la plumilla de forma libre, la plumilla para agregar puntos, para eliminarlos y una plumilla que convierte puntos en anclas y que los modifica. Vamos a probar cómo funcionan las básicas y qué va a hacer cada una. Entonces le damos plumilla o activamos con la letra P la plumilla y yo me puedo acercar un poco más. Le doy un control más y con la mano me reubico en el área que quiero trabajar. Y con la plumilla doy clic una vez y genero un punto que sería un nodo, que es el arranque inicial. Y empiezo a poner puntos y sin necesidad de soltar, él me los va a volver curvos. Si yo pongo el punto y lo suelto, se va a volver una línea recta. ¿Sí perciben el cambio? Pero si yo pongo el punto y lo sostengo y halo un poquito, se vuelve una línea curva. Vamos a volver a hacer el ejemplo. Suprimimos todo eso que yo hice ahí y arrancamos otra vez. Pico con la letra P. Como esto tiene formas curvas, me va a servir el picar y arrastrar un poquito para que la línea quede curva. En algunos espacios del diseño me van a servir más las líneas rectas y lo vamos a ir probando cuando vayamos haciendo el proceso. Pero en esta parte pues nos van a servir mucho más las líneas curvas. Entonces activamos la P de la plumilla y empezamos a hacer el trazado. Pico una vez, me desplazo y empiezo a picar y a dejar sostenido para que vaya dando la forma. Voy haciéndolo de esta manera. Acá. Si en algún detalle o espacio me equivoco, yo lo puedo corregir. Vamos a acercarnos un poquito más para que lo podamos percibir mejor. Y lo que yo voy haciendo es generando una silueta, picando y sosteniendo el clic del mouse. Pico y sostengo. Voy picando y voy sosteniendo y de una vez con la barra espaciadora sostenida y el clic del mouse me voy moviendo para continuar haciendo el recorte. Así. Con la barra espaciadora y el clic del mouse me desplazo, suelto la barra y se vuelve a activar la herramienta plumilla y continúo sacando el corte. De esta manera, o la silueta del personaje. Dense cuenta que yo no estoy poniendo puntos al azar, sino que yo lo pico y lo arrastro para que vaya dándome una forma curva y que no me queden mordiscos como seccionados, sino una línea un poco más sutil. Recuerden que se hace picando y alcanzando a mover sin soltar el clic. Así se va haciendo y vamos desplazándonos en el área de trabajo. Acá yo puedo definir si quiero que todos estos elementos se empiecen a ver
o si puedo suprimirle alguno que otro y lo puedo ir desarrollando así. Recuerden, pico, arrastro un poquito sin soltar el clic y suelto luego para que me queden líneas curvas. Así. Y así, con la barra espaciadora sostenida y el clic, me voy desplazando por toda la silueta. Van a haber áreas donde yo no requiera hacer líneas curvas, porque las formas de la imagen no lo necesitan. Entonces puedo empezar a trazar unas áreas más rectas que tengan unas pequeñas inclinaciones muy sutiles. Acá por decir, si quisiera corregir y que se viera un poco más esto, es muy sencillo. Abajo de la herramienta plumilla que está en esta área y después de la herramienta texto existe una herramienta que se llama selección directa, que se activa también con la letra A. Y en selección directa, si yo desplazo la flechita, hay una que se llama selección de trazado y una selección directa. Pico en la de selección directa, selecciono el nodo que quiero mover, lo puedo desplazar en el área donde yo lo necesite reubicar y tiene dos modificadores. Esos modificadores se pueden mover o se pueden reajustar. Esto en realidad es un proceso más de habituación a cómo se maneja el programa, pero no es tan complejo. Habiendo corregido ese error que cometí ahí, vuelvo a activar la plumilla, la activo con la letra P y cambia la forma. Y cuando he hecho una modificación de esas, normalmente la plumilla al lado tiene como una pequeña X, lo van a percibir ustedes en su equipo. Si yo me acerco al nodo, va a cambiar esa X por un círculo, que me va a indicar que está volviendo a asociar el trazado que yo ya venía desarrollando sobre esta misma línea. Entonces yo con ese círculo ahí, pico nuevamente, doy clic y ella vuelve a asociarme el trazado y continúa haciéndome el trazado por la misma línea de guía. Y me voy desplazando con la barra espaciadora y empiezo a generar todo el recorte de la persona. Acá, de esta manera, voy haciéndolo de la forma más prolija que yo pueda. Aquí pues me voy guiando por los elementos que ya existen de la forma. Acá pican y no sueltan el mouse, sino que lo mueven y lo modifican para que vaya dándoles las líneas curvas y que no se vean las imágenes como mordidas, como cortadas con una tijera, sino que se vea lo más prolijo. Acá van seleccionando y van moviéndose en toda el área. Igual, esto es un proceso que yo lo hago muy rápido porque yo llevo mucho tiempo trabajando con él. Yo no les estoy, en este momento no les estoy pidiendo que lo hagan en 5 minutos, sino que lo hagan poco a poco y bien hecho. Me voy desplazando, voy picando y sosteniendo el clic para ir generando todas las curvas. Y así sucesivamente por todo el área. Acá. Ahora entramos acá a corregir y a recortar los bordes de la camiseta. Igual, voy generando líneas, pico con la barra espaciadora, doy clic en el mouse para desplazarme y continúo generando un trazado por todo el borde del personaje para poder hacer una extracción del mismo de acá, de esta imagen que tiene fondo. Acá no quiero que se note ese borde negro que tiene, por eso estoy tratando de morder un poquito más el corte de la
de la línea que estoy creando. Eso va a gusto de ustedes. Tampoco pues pueden quitarle partes muy esenciales porque ya no se va a ver tan prolija la imagen, sino más bien mal recortada. Barra espaciadora, clic en el mouse y sigo desplazándome y sigo picando, sosteniendo para que me vaya generando todas las formas curvas que yo deseo realizar. Y acá igual. Este efecto se puede hacer todo completo. Yo puedo hacer toda la silueta del personaje o puedo hacer la silueta por partes. Digamos que llegué aquí y me cansé de hacerlo. Pico acá por dentro, pico aquí por fuera, subo acá a la parte superior, pico en esta área, pico aquí, bajo y cierro. Si se dan cuenta, cuando yo cierro, a ver, acerquémonos. Cuando yo cierro el trazado, ella me cierra con un círculo. Estoy trabajando hasta este nodo que creé aquí. Y si yo voy a unir este con este, de una vez él me dice que va a cerrarlo, va a cerrar el corte. Entonces, yo le puedo dar clic ahí para cerrar el corte y él me va a generar no una forma, sino simplemente un trazo de selección. ¿Qué debo hacer yo con ese trazo? Como ya lo tengo ahí, estando en la misma herramienta de plumilla, le doy dentro del área que tengo seleccionada, le doy clic derecho y en la cuarta opción hay una que se llama hacer selección y yo le doy clic ahí. Me va a abrir esta pequeña pantalla que dice que me va a hacer una selección con un desvanecido en cero, suavizado y una selección nueva. Esos parámetros nunca se deben modificar. Ahí están y estos son estándar siempre. Teniendo esto, le decimos acá, OK. Cuando yo le doy OK, la selección que yo había hecho con la plumilla se me volvió como un lazo de hormiguitas. Y si yo lo voy verificando, ese lazo de hormiguitas va por todo el borde de lo que yo acabo de siluetear. ¿Sí lo perciben? Y ahora, habiendo hecho esto, yo ya puedo decirle a él que suprima ese fondo que está ahí. Simplemente le doy en la tecla de suprimir o en la tecla de borrar y él va a borrar toda esta área que tengo yo acá. Observen, le doy suprimir y él lo borra y me permite ver la transparencia del diseño. Para quitar esa selección y continuar con el recorte del resto de la pieza, le doy control D de dedo. Eso me quita la selección que yo creé hasta ahí, pero me hace falta realizar el recorte de toda esta área que está aquí. Cuando ustedes se vuelvan más proactivos, lo van a hacer todo de un solo trazado. Les quería mostrar el ejemplo cómo lo pueden ir haciendo por partes, pero ahorita yo me voy a enfocar en recortar absolutamente todo, desde acá del borde de la pantaloneta donde quedé hasta finalizar acá arriba sobre la ceja del personaje con un solo trazado. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces, nos acercamos con control más. Vamos con la barra espaciadora sostenida y con el clic del mouse nos vamos desplazando acá a la parte de la pantaloneta. Estando ya aquí, tenemos nuestra plumilla activada que sigue estando acá en la herramienta. O si cambiamos de herramienta, le damos P nuevamente y él la va a asociar como la plumilla. Y vamos a generar un corte, un punto acá externo y volvemos acá al borde donde teníamos el personaje y seguimos haciendo la silueta de esta manera. Voy a acelerar el paso para hacer el corte más rápido y que avancemos un poco más.
pero es súper sencillo. Es simplemente de que se sienten y lo vayan resolviendo poco a poco y observando cómo se hace. Igual, yo acá les puedo decir, les puedo echar carreta 2 horas, pero lo vital del proceso es que ustedes se sienten en sus casas o en sus espacios libres y se pongan a hacer la edición. Me pareció más fácil poder generarles una imagen que ya está preestablecida y que todos hagan el mismo ejercicio para que aprendan y tengan las mismas dificultades para todo el proceso del diseño de la imagen. Con los chicos que nos vimos hoy en la tarde en clase presencial, alcanzamos a desarrollarlo y a los chicos les rindió bastante, tuvimos en el espacio pues para organizarlo y hacer el recorte. Este es un ejemplo simplemente, porque lo que yo esperaría es que ustedes elijan su propio proceso y me digan, profe Iván, yo tengo, es un ejemplo, un emprendimiento de galletas. Y hice la publicidad y generé todos los elementos que requerimos para la capacitación, enfocados a mi proceso de mi emprendimiento. O dicen, yo quiero mejorar mi perfil de Instagram a través de las capacitaciones que estoy desarrollando. Entonces, ese también es un muy buen objetivo para que lo puedan hacer y lo tengan presente. Esto no se trata de que hagan lo que yo quiero que hagan, sino que ustedes lo enfoquen en algo que se les sea útil a ustedes. Acá lo que vamos a ir recortando es todo el tema del zapato, de la misma forma que hicimos el resto. Pico y sin soltar selecciono para que dé curva. Pico y sin soltar selecciono. Ya va a llegar un punto en que se vuelve tan mecánico que ustedes lo hacen de una forma muy fácil. A veces sucede que cuando uno genera los nodos con la plumilla, por ahí de vez en cuando pueden generar un nodo suelto que no pertenece a ninguna línea. Tienen que estar atentos de revisarlo porque ese nodo que queda por ahí suelto les bloquea las posibilidades de recortar y de modificar. Por eso es que yo trato de que el recorte sea completo de una sola vez, para evitar que por allá me quede algo muy pequeño que yo después no pueda percibir y no lo pueda volver a controlar. Entonces acá entramos al borde de la pantaloneta y vamos subiendo para cerrar acá el diseño. Acá. Vamos aquí cerrando. Y hacemos acá los bordes de la camiseta. Acá recortamos el brazo. Y acá en la esfera vamos a ser un poco más cuidadosos, perdón, para que se vea más circular y mejor posicionado. Entonces, si en algún punto nos equivocamos, vamos nuevamente, e ingresamos a los nodos y los arreglamos. Ya ahorita vamos a arreglar acá esto para que se vea más circular. Vamos a terminar de hacer todo el trazado y luego ingresamos a hacer esa corrección. Permítanme un segundo, agrego a la persona que está intentando ingresar y ya volvemos, y ya volvemos nuevamente a la clase. Les agradezco que puedan silenciar el micrófono para que todos escuchemos la clase y no tengamos intervenciones. Listo, seguimos.
Entonces vamos a darle la silueta a las manos. Acá nos vamos acá para el brazo. Después con el borrador vamos a ingresar también a corregir algunos detalles que de pronto no van a funcionar tan bien cuando hagamos el recorte. Pero lo bueno de este tipo de procesos de recorte con plumilla es que es el recorte más profesional que se puede hacer para las imágenes. Utilizado muchísimo para publicaciones editoriales, para revistas y catálogos, porque el recorte se hace muy preciso. Entonces, los personajes o lo que nosotros vayamos a recortar nos va a quedar muy pulido y no vamos a tener esos bordes mortidos que en realidad no se ven nada profesionales y que nosotros en el ámbito del diseño percibimos muy rápidamente que está mal recortado. Y uno normalmente siempre tiene eso y dice, eso está mal recortado, porque ya como se maneja el proceso, se sabe cómo se hace. Entonces selecciono todo lo que realicé, me voy hacia los bordes y pico por todo el borde exterior para poder generar la selección. Por esta razón yo no lo pegué aquí al lado del que inicié, sino lo dejé por acá más lejos para que lo cierre acá. Cuando me acerco, él cierra el círculo y me cierra el trazado. Ya lo realizó. Ahora que ya lo realizó, quiero entrar con Z, me ubico otra vez aquí en la pelota y con la herramienta de selección directa que está dos casillas más abajo de la plumilla y que se activa con la letra A, pico en el trazo que creé y pico específicamente en el nodo que quiero modificar y los empiezo a mover y con los modificadores lo voy ajustando. Tengo que ser cuidadoso porque si lo toco muy rápido puedo mover la, la silueta de la posición y me la va a alterar y me va a hacer un corte mal hecho. Entonces se trata de ser muy cuidadosos con cómo movemos el recorte que acabamos de hacer y eso se va adquiriendo a medida que ustedes vayan practicando. Por eso les digo, yo llevo mucho tiempo practicando y haciendo esto que yo ya lo hago como muy inerte, pero para ustedes pues no va a ser tan rápido y la idea es que vayan aprendiéndolo a hacer. Ya entonces generé todo el recorte. Voy a pulir algunas cosas que a mi parecer no están tan bien, que debería modificar y correr. Esto lo voy haciendo en todas partes, muy cuidadosamente de no mover el trazado completo, sino únicamente los nodos que quiero intervenir. Digamos que acá en la boca tengo unos errores. Pico con la tecla C, con la tecla Z para acercarme y hacer un zoom específicamente acá en la boca. Y vuelvo a la herramienta A, que es selección directa, y me ubico y empiezo a correr los puntos para que la boca se vea mejor y con una forma más correcta. Toco el nodo y muevo los modificadores de rotación, en este caso los que rotan o que hacen que la forma se vea más curva. Y aquí podríamos decir que ya lo tenemos, que tenga un poquito más de mentón. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Y acá, pues, que acá se le nota como las pestañas. Entonces al señor se le van a ver las pestañas acá.
Y ahora sí ya lo tenemos todo hasta el recorte. ¿Qué hago yo para facilitar y ver toda la pantalla completa? Le doy control cero. Ay, perdón. Control cero me deja ver todo lo que tengo yo en pantalla. Y aquí me está indicando todo el recorte que yo hice desde la pierna hasta el borde de la cabeza. Pico en la letra P de plumilla porque recuerden que activamos la letra A para la selección directa y modificar los nodos que no nos quedaron correctamente. Pico en P, activo la plumilla y dentro de la selección le doy clic derecho y le digo la cuarta opción que se llama hacer selección. No le modifico nada a este cuadro de diálogo, le digo OK y él me va a hacer las hormiguitas acá por todo el borde que yo realicé. Y a este borde, como esto es lo que yo quiero quitar, más no el personaje, simplemente le doy suprimir. Y para quitar las hormiguitas le doy control D. Y ya tengo yo mi personaje perfectamente recortado. ¿Cómo verifico eso? Para que sea más fácil. Creo una nueva capa. Acá en la parte inferior de las capas está nueva capa al lado del tarrito de la basura y donde hay otras opciones que aún no hemos descifrado, pero que tenemos que ir asimilando cómo se manejan. Entonces, pico acá y genero una nueva capa. Aquí dice crear una capa nueva. Le doy clic y él me genera acá una nueva capa. Y yo por defecto la voy a pintar de ese azul que existe allá. Lo puedo hacer de dos formas. Como les enseñé el día de ayer, con el botecito de pintura, que yo toco con el botecito de pintura que está acá, que es la letra G, y lo pinto, o hay una más fácil que les voy a enseñar. Control Z. Ahí está. ¿Cómo también puedo yo pintar? En la parte inferior de las herramientas, donde está la plumilla, el texto, el borrador y todas ellas, hay dos colores. En este caso yo tengo asignado un color azul en el color principal y en el color secundario tengo un color blanco. Vamos a cambiar ese color blanco. Aquí donde dice configurar color de fondo, ahí se activó el texto. Yo pico en el blanco y él me aparece acá el selector de colores. Voy a cambiar ese color blanco a un color rojo, perdón, no, mejor a un color amarillo, para que veamos las diferencias, porque el personaje tiene colores rojos, de pronto no se percibe tan bien. Les asignamos un color amarillo y le damos aquí OK. Y si se dan cuenta, en la parte superior tengo azul, como azul celeste, y en la parte inferior tengo amarillo. ¿Cómo puedo pintar yo la capa completamente de una forma más sencilla en vez de ir a buscar el botecito de pintura? De la siguiente forma. Ténganlo presente que es súper fácil, pero a veces uno se enreda. Si yo le doy control, ok, estoy parado en la capa suelta, en la que no tiene ningún elemento, en esta, en la que aparece con el 1 y que está marcada en azul. Si me paro en la capa del personaje, lo voy a tapar con el color. Por eso es importante que trabajemos todo en capas. Entonces estoy ubicado en la capa que no tiene nada y le digo, si pico con Alt, selecciono Alt y borrar, voy a pintar de azul. O si pico con Control y borrar, pinto de amarillo. Entonces, el Control me pinta el color de abajo y el Alt me pinta el color de arriba cuando yo hago esa combinación de teclas. Voy a volver a hacerlo otra vez. Pico con Alt y con borrar, la tecla de borrar, y lo pinta de azul. O pico con control y la tecla de borrar y lo pinta de amarillo. Lamento si están escuchando música de fondo, no soy yo. Tal vez de pronto alguien tiene
su micrófono activado, porque yo tengo todo en silencio acá en mi cuarto. Pero pues de antemano les pido disculpas si alguien se siente afectado por la música de fondo, pero no soy yo. Entonces, disculpen, ¿listo? Volvemos otra vez. Como les estaba explicando, la tecla de Alt, si toco la tecla Alt, la presiono y presiono la tecla de borrar texto en la tecla de borrador de nuestro teclado, me pinta de color azul. O si toco pico con la tecla Control y la tecla borrar, me pinta de amarillo. Entonces, Alt pinta del color de arriba y Control pinta del color de abajo. Es un comando fácil de aprender y les ahorra mucho el proceso de ir y buscar el botecito y asignar el color. Entonces, yo lo tengo ya ahí activado y no se ve nada porque el color está arriba del personaje. Tengo que reposicionar las capas. Entonces, selecciono mi capa del fondo y la envío hacia abajo entre la capa inicial y la capa del personaje y la suelto. Y ahí hace el cambio y entonces ella me permite ver el personaje correctamente asignado con el fondo. ¿Qué pasa con este personaje? Como nosotros hicimos un recorte tan preciso, él se va a ver muy bien recortado por todos los bordes, si se dan cuenta. Pero van a haber fallas en algunas partes, como en estas, o tal vez como en estas pequeñas sombras que están aquí, o en estos detalles. Esto es ojo clínico de trabajador, entonces cuando yo ya empiezo a detectar eso, puedo utilizar el borrador para pulir esos detalles y que todo me vaya quedando acorde. ¿Cómo selecciono el borrador? Aquí en este momento, si yo selecciono el borrador, voy a borrar el fondo porque estoy parado en la capa del fondo. Y yo lo que quiero es borrar los bordes feos o que no me gustan del personaje. Me ubico en la capa del personaje, acá, que se seleccione con azul, y ahora sí busco el borrador. El borrador con teclado abreviado se activa con la letra E de elefante. O si no quiero utilizarlo con la letra E, lo busco en la barra de herramientas y aparece por acá abajo y se llama herramienta borrador y al lado trae, entre comillas, la letra que lo activa. Normalmente para el trabajo pues se vuelve más fácil aprenderse los teclados abreviados y los comandos. Eso les va a facilitar el rendimiento de sus tiempos de trabajo. Entonces, yo simplemente activo la E porque ya lo conozco y sé que ese es el borrador. Las propiedades del borrador se pueden ajustar acá en la parte superior. Si se han percatado, cada vez que yo cambio de herramienta, cada herramienta tiene sus propias, valga la redundancia, sus propias propiedades o sus propiedades específicas. Si yo activo el pincel, tiene unas. Si activo la plumilla, me arroja otras. Si activo las formas básicas, aparecen unas diferentes. Igual pasa con cada una y sirve para que ustedes entren y cacharreen qué hace cada una. Si yo toco en el borrador, él me activa las propiedades del borrador. Entonces, ¿qué hago yo? Acá me está diciendo que está en pincel, que es un trazado normal, que no tiene opacidad, que está al 100% y el flujo está igual. ¿Qué podría yo cambiar aquí? El tamaño del borrador dice que está en 89. Si se dan cuenta, pues es muy grande y si yo borro, borra muchísimo. Eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero centrarme y borrar en estos pequeños detalles que no se ven tan bien. Entonces, entro acá en la flechita que está al lado del círculo donde dice 89, pico y puedo reducirlo con el ascensor lateral o puedo buscar acá un número que se ajuste a lo que yo quiera. Por si yo le puedo decir que tenga 5 puntos.
Cuando yo le doy 5 puntos, me desplazo acá a la mesa de trabajo y él me va a mostrar el radio de acción que va a tener que está dentro de ese circulito que se está marcando ahí. Podríamos decir que es un tamaño correcto. Le doy Z, me ubico en el área que yo quiero intervenir, activo el borrador con la tecla E y empiezo a borrarle esos pequeños detallitos que sé que no están bien. Y con la barra espaciadora sostenida y clic, me voy desplazando para ir borrando esas cosas que a mi gusto no están bien y no deberían verse en el diseño. De pronto, si estoy demasiado cerca, pues me puedo alejar un poco para poderlas percibir. Pero lo importante es que utilicen el zoom, pues para que ustedes no vayan a ver la imagen. Ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer ese borrador desde acá? Pues no voy a poder percibir los detalles, sino que voy a empezar a forzar mi vista a buscar, ¿será que sí estoy borrando bien o estoy borrando mal? No, utilicen el zoom, se acercan al área que quieren verificar y se les va a facilitar hacer todo porque pues para eso está la herramienta y se debe utilizar pues para facilitarnos la vida, pues por comodidad. Puede que a alguien le funcione que pueda borrar desde lejos, es chévere, pero en mis varios años de empleado como de diseñador gráfico, sé que todos utilizamos el zoom para podernos acercar y verificar muy bien todos los bordes. Es la manera más fácil de hacer ese proceso, sin desgastarse visualmente o sin estar cansado con el cuello allá pegado a la pantalla, tratando de verificar que sí esté bien borrado nuestro elemento. La herramienta tiene la opción, utilícenla, porque es mucho más fácil hacerlo así. Yo soy bastante quisquilloso con los detalles, entonces trato de borrarle muy bien lo que a mi parecer no debería estar, porque como trabajo tanto en este medio, pues ya yo me acostumbré y digo, no, eso está mal recortado, está feo o tiene detalles que no están bien. Y siempre estoy muy pendiente de eso, porque pues mi mundo es este tema, entonces estoy muy alerta y trato de que cuando yo hago el trabajo sea muy pulido para que el día de mañana digan, sí, esto lo hizo Iván. Entonces, hey, está bien hecho, porque es el ideal del proceso. No que digan, no, eso lo hizo esa persona y quedó terrible y no era el objetivo del proceso. Normalmente siempre el trabajo de uno es el que debe hablar por uno, porque de mí pueden decir maravillas al derecho y al revés, pero si mi trabajo no demuestra esas características, pues no estoy en nada, o pues yo lo veo de esa manera. Entonces ahí vamos borrando, de pronto ese detalle no me gustaba tanto, que se veía ahí un blanco todo extraño. Y podemos decir que hemos terminado la edición del basquetbolista. Y así la tenemos. Y ya aquí, yo ya lo tengo, le puedo dar control T, lo puedo escalar, ay, perdón, con control, con shift activado, perdón, lo escalo, lo puedo posicionar y puedo empezar a escribir. O puedo decir, venga, está como en el aire, está es como flotando. Le puedo hacer una sombra, muy sencillamente, creo una nueva capa y sé que le está pisando acá. Entonces me acerco a esta área y con el pincel, que es la tecla V mayúscula, bueno, la tecla V, porque la otra se dice que es la V, busco un pincel de un trazado más bien difuminado y con el negro pinto acá una capa en negro de esta forma. Y ahora toco en el borrador, un borrador un poco más grande y también difuminado y empiezo a borrar. ¿Para qué? Para que no se vea como una forma tan redonda perfecta, sino más acorde a lo que yo quisiera trabajar. A ver, vamos a borrar acá un poco y acá.
Y igualmente acá en la parte inferior. Digamos que así. Y aquí ya generamos una sombra. Obvio, no se va a ver tan marcada o tan efectiva porque está muy oscura, pero si yo cambio las propiedades de ese efecto de sombra que creé con una opacidad más suave, voy a empezar a percibir que tiene un cambio en la forma del color. Si yo me acerco, puedo ver que ya no es un negro tan intenso, sino que es un poco más claro. Y me estoy dando cuenta que está muy por fuera del borde del zapato. Entonces, como está en una capa suelta, le doy control T y la puedo reubicar. Incluso la puedo hacer más grande, moverla y reubicarla porque estoy trabajando en capas y me permite hacer ese tipo de ediciones. Le doy Enter y ya podría empezar a tener el personaje que está pisando un área del espacio que está ahí generando. Y así podríamos empezar ya a trabajar la propuesta. Efectivamente, siempre es importante que vayamos guardando. Yo trato de ser cuidadoso con el proceso, pero si en algún punto a ustedes les sucede y no guardan, van a perder su trabajo, porque a veces uno se emociona y le da muchas veces control Z o control más y el programa tiene ciertas limitaciones, igual que el computador. Entonces, pues hay que tratar de trabajarlo muy sutilmente. Entonces, ya habiendo hecho esto, le damos archivo, guardar como, y lo vamos a llamar como basketball sample y lo guardamos como un archivo PSD, que es el archivo de Photoshop. Le damos acá guardar y le damos aquí OK. Y ya guardamos nuestro personaje recortado. Si por alguna razón quisiéramos volver a revisarlo, vamos a tener nuestro original aquí que tendríamos que volver a recortar. Pero como ya lo recortamos, pues lo que vamos a hacer es generar una copia del que ya está recortado. Entonces le digo control J para duplicarlo, o si no me gusta con control J, le digo clic derecho, duplicar capa, OK, y ya tengo dos capas. La capa original y la capa que quiero editar. Esta capa la puedo enviar acá debajo y la puedo apagar. No la voy a necesitar por el momento. Me voy a enfocar en, aquí tengo ya una original que guardé recortada perfecta. Y ahora tengo esta que es la que quiero intervenir. Entonces le doy control T. Digamos que quiero cambiar ese parámetro que hice de la sombra. Lo habilito. Lo selecciono los dos para moverlos como un solo elemento con control T y los escalo. Y puedo reubicarlo otra vez acá y decirle que se ubique ahí. Le doy Enter. Y tal vez ya para mí la sombra no se va a ver tan bien solo ese espacio, sino que quiero que sea un poco más grande para que se perciba como si la luz viniera de arriba y le diera sombra completamente al personaje. Esos son pequeños detalles que se utilizan mucho en publicidad y funcionan. En este caso mi sombra está por encima de mi personaje. ¿Cómo sé eso? Si yo la ubico acá, se van a dar cuenta que va a estar por encima de la persona. Y yo necesito es que esté por detrás. Entonces reubico la capa de esa sombra y dejo ahora sí a mi personaje arriba, primero. Y el texto, o bueno, la sombra en la parte de abajo. Perdón, creo que hay alguien que está intentando ingresar. Ay, no puedo salir de acá. Esperen un segundo. Veo qué fue lo que hice. No, creo que activé pantalla completa. Control Escape. A ver. Ah, bueno, creo que ya lo pudieron ingresar ustedes. O la persona ingresó solita. Listo. Entonces aquí ya lo tenemos. Habiendo hecho esto, ya puede empezar a generar texto. Creo un texto con la letra T,
lo activo, pico acá, él por defecto se va a pintar de negro porque es el color predominante acá, pero yo se lo quiero cambiar a un color azul. Le asigno el color de una vez. Y al asignar el color, entonces vengo acá y escribo jugador profesional. Y acá ya tengo un texto que puedo ubicar en esta área y decirle a ese texto que se escale o que se vea con T, uno arriba y el otro abajo. Y como la posición del diseño me permite, yo los puedo ajustar y ubicarlos en este espacio, escalarlos mucho mejor para que se vean acá. Y en las herramientas de texto puedo mejorar el interespaciado de los dos textos y el interletrado o el tracking. ¿Cómo lo hago? Estoy parado en la herramienta texto, selecciono con P el elemento que tengo, con T le doy control A para seleccionarlo todo y él me activa acá las opciones del interespaciado y el interletrado. Si yo modifico esto, dense cuenta lo que hace y cómo varía con respecto a esas características. O si yo modifico este automático y lo bajo, las letras se van a ver más cercanas. Si se dan cuenta el cambio, esto lo puede uno ir haciendo y puede probar qué hace cada una de las herramientas para que ustedes vayan conociendo. Y acá entonces ya tengo una forma distinta de ver. Jugador profesional. Digo, listo, ahí me gustó, pero no me gustan los colores. Vuelvo a la herramienta texto, selecciono solo el texto profesional, entro aquí a los colores, lo puedo hacer en la parte superior o en los parámetros del texto que asigné acá y le digo que quiero que ese color sea un color rojo. Lo asigno, le doy OK, suelto la selección y me va a quedar un texto en un color y el otro texto en otro. Y con mi personaje ya ahí agregadito. Esta sería la forma básica de poderlo realizar. Entonces, espero pues que les haya servido muchísimo la explicación. Hoy con los chicos de presencial lo desarrollamos y la idea es que ustedes también lo practiquen y vayan resolviendo el paso a paso. Como tenemos bastante tiempo el fin de semana, entonces pues los invito a que puedan desarrollarlo, mirar el tutorial y ir paso a paso haciendo el recorte del personaje para que aprendan a hacerlo. Y se guíen paso a paso de como yo lo hice acá en el video con la explicación, que hoy bajé un poquito de las revoluciones para que todos entiendan más fácil y lo podamos desarrollar. Igual ya me voy a poner a editar el video para subirlo a YouTube y que lo puedan consultar. Listo, chicos, les agradezco muchísimo por la participación. Ya me pongo a trabajar en la edición del video, lo subo al grupo y espero pues que puedan trabajar en sus espacios libres y que el martes tengamos una buena retroalimentación de sus avances. Listo, muchachos, les agradezco muchísimo por la participación en la clase. Espero que estén muy bien y que pasen un excelente fin de semana. Gracias. Listo, chicos, les agradezco muchísimo la participación. Ya me pongo a editar el video para subirlo al YouTube. Y yo veré el martes esos trabajos que van a enviarme, al menos que todos hayan podido hacer el recorte del basquetbolista como ejemplo y que vayamos todos a la par desarrollando la capacitación. Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien y que pasen muy buen fin de semana.